¿Cómo le va Fernanda Olivares en la radio? Buen día. Hola Eduardo, buen día, un saludo para vos, el equipo y la audiencia. Bueno, a ver cómo es el tema, cómo estamos hablando de vulnerabilidad, de inseguridad de toda la información digital de la provincia de San Luis. Sí, es un escenario que, sobre todo la pandemia hacia acá, empezaron a ver un aumento en las vulneraciones a distintos sistemas, tanto públicos como privados, producto de la cantidad de información que las personas hemos ido dejando en el Internet, en el marco de una pandemia que nos obligó a digitalizar lo cotidiano, ¿no? Cualquiera de las rutinas, la que se te ocurra, desde las compras, el trabajo o estudiar o trámites, bueno, un sinfín de acciones, de clics, de formularios que hemos llenado en el Internet y que particularmente en San Luis, como bien también decía en la presentación de la nota, somos la mayoría de los ciudadanos de la provincia conectados a la red provincial, una red provincial que nos tenía acostumbrados a un buen servicio. Y en ese marco, en el 2022, la provincia discute un plan provincial de ciberseguridad en el marco de entender que era importante, después de tantos datos que hemos puesto en el interior y en el Internet, y al mismo tiempo, como la ciberdelincuencia ha empezado a utilizar estos datos para cometer otras estafas, bueno, de qué manera protegíamos, encriptábamos, dotábamos de seguridad al data center, a los tres poderes del Estado en cada uno de sus datos, con Alicia, como lo mencionabas, al lado en esta lucha, por supuesto, de buscar más seguridad, y de qué manera podíamos estar más a la vanguardia de estos ataques cibernéticos que, por supuesto, uno no puede garantizar nunca que no sucedan, porque de hecho Mercado Libre, el AMI5, y organizaciones de mucho presupuesto que buscan todo el tiempo evitar hackeos, siguen siendo vulneradas. Ahora bien, lo que se está observando es que nos vulnera cualquier persona en su casa, digamos, ¿no? No estamos hablando de redes criminales con un desarrollo tecnológico significativo, sino que se están filtrando datos de una manera muy simple. Y en esa filtración de datos, que hasta, como te decía, tenemos una ley que nos obliga a proteger esos datos al margen de la inversión necesaria en la infraestructura, en la capacitación del recurso humano y un montón de otros ítems, ¿no? Y el monitoreo de estas situaciones de incidentes para... Espera, Fernanda, vos como diputada has podido corroborar que datos que fueron hackeados de este registro de vivienda fueron después utilizados para estafar a la gente que había quedado expuesta, digamos, que tenían el teléfono, la dirección, el nombre... bueno, su contexto social, su condición de trabajo y todo eso. Sí, mira, en este contexto uno está metido en el mundillo también, ¿no? Y en ese mundillo nos llegan los alertas de que la dark web o la deep web, según como lo entendamos, pero es el Internet profunda, con distintos niveles de complejidad y información que circula y se vende, se estaba vendiendo una base de datos de la provincia de San Luis, que pertenecía al plan de vivienda y que había datos de 120.000 puntanos. ¿Por qué había 120.000 puntanos? Porque hablamos de grupos familiares también, ¿no? Claro. No es solamente quien se inscribió, sino que estamos hablando de datos de menores, y en ese formulario, por los requisitos del plan de vivienda, había información sensible, que en el Internet hay información personal y hay información sensible. La sensible vale más, para decirlo más criollo, ¿no? La información sensible para vulnerar personas, estamos hablando de datos vinculados, por ejemplo, a la discapacidad o hacia la persona si es víctima de violencia de género. Estos datos en el ciberespacio valen más porque son puertas más fáciles de acceso para más vulneraciones. En ese sentido, en esta venta, se nos contacta una empresa internacional que hace el hacking blanco, se le dice en el mundillo, sombreros blancos que hacen monitoreos vinculados a filtraciones que pueden traer más problemas y avisan a las personas vinculadas a la temática. Nos dan aviso de que se estaba vendiendo esta base en la Deep Web. Tomamos contactos con ellos, yo solicito que se investigue, el procurador de la provincia también empieza a hacer de oficio el monitoreo y nos manda un informe esta empresa uruguaya sobre los detalles de la filtración de esta base de datos. Efectivamente se estaba vendiendo en un foro muy conocido en la Internet profunda, un foro que había incluso sido hackeado, volteado por el FBI por la información sensible vinculada a estados. Sin embargo, a las 2 semanas ya estaba de nuevo en funcionamiento y se estaba vendiendo esta base a
a precios más bajos. Hay que entender que en este modo operandi primero se ofrece a clientes más exclusivos y luego se pone en lugares de donde cualquiera la puede comprar, ¿no? Y particularmente el usuario, Valerie, que la tenía publicada en este foro, es un usuario que es conocido por cometer estas vulneraciones y venderlas en países asiáticos. Y además, si uno revisa su teléfono en los últimos 3 meses, es una coincidencia, todavía no podríamos afirmar lo contrario, pero es una coincidencia que son muchas las personas que han estado recibiendo mensajes de estos países asiáticos, también de Hong Kong, Indonesia, ¿no? Números que por alguna cuestión saben nuestro nombre y nos contactan de forma directa para otra cosa, ¿no? Acá empieza el cuento del tío y estas otras maneras, ¿no? de operar. El problema acá es, independientemente de cuándo se filtró la base, porque eso no es una información que tengamos, sí tenemos la certeza de la fecha en la que se estaba ofreciendo en este foro, que es el 22 de marzo, y lo que alarma sobremanera primero es la inacción ante esta situación. El Estado, como tenedor de estos datos, quien los tiene que tutelar, se tiene que constituir como querellante y buscar preservar esta base de datos, ¿no? Y al mismo tiempo desarrollar acciones que además está obligado, no solo por la ley de ciberseguridad, sino también porque en la provincia la inclusión digital es un derecho, y para que vos puedas hablar de inclusión digital, en su momento era garantizar la libertad, en su momento fue garantizar la accesibilidad, cosa que en San Luis con el wifi gratuito, con la entrega de los dispositivos y demás estaba dado, y de la pandemia hacia acá había que discutir la seguridad para que realmente hablemos de inclusión digital en el marco de todos los derechos, ¿no? Está bien, sí. Sí, Facundo, dale. Fernanda, buen día. En este marco, ¿el robo de esta información fue producto de la agilidad de los hackers, por decirlo así, o es que la provincia es muy vulnerable y es muy fácil entrarle? Bueno, en cuanto a cómo se robó y cuándo se robó la base, no dispongo información para responderte. Ahora bien, el robo puede haber sido por ambas cosas, tanto por un empleado administrativo que no hizo un buen uso de la base, que abrió un pendrive en su casa, en un lugar sin seguridad, sin antivirus, en una red pública. Bueno, por eso hablamos cuando discutimos ciberseguridad, no solo hablamos de encriptamiento en el data center, sino en protocolos del manejo de esta información, porque es información de mucho valor para los ciberdelincuentes, ¿no? Bueno, pero a ver, Fernanda, eso lo sabe cualquier persona, ¿no? Que esté trabajando mínimamente en tecnología, no te estoy hablando de un programador, pero no sé, vos trabajás en un estudio contable y lo primero que te dice el contador, no se te vaya a ocurrir abrir no sé, el sitio del estudio, que sea con un wifi abierto en una estación de servicio. Bueno, los periodistas de acá de San Luis 24 tienen un protocolo de ingreso que es elemental, no son programadores, son periodistas. Absolutamente. En una estación de servicio, en cualquier lado, digamos, si vos le das acceso a personas digamos, a un portal, a la carga, a la modificación de datos de un portal, hay cuestiones de protocolo básicas. No entiendo cómo un empleado puede entrar a la base de datos de la dirección de vivienda con un pendrive y resulta que metió un malware y abrió la base de datos para todo el mundo, ¿no? No, lo que te digo es quien va tomando los datos en mesa de entrada, por ejemplo, ¿no? Para las inscripciones. No digo que luego un empleado decida entrar. Ajá. Desde el momento que se toman los datos, va la persona al mostrador y se inscribe, y ahí más inicia un camino con esa base de datos que pasa por distintos lugares. Está bien. Y esos caminos no los teníamos en protocolos. Luego, y ahí viene la otra parte, puede haber sido un malware, por supuesto, puede haber sido un ataque dirigido a esa base de datos, que tampoco lo sabemos porque no hubo un reporte de incidente. Por eso, independientemente cuándo haya sido, las formas pueden ser muchas, como de un descuido de un empleado, tanto en quien administra la base de datos, como desde los orígenes de la creación de esta base de datos, que no sabemos de qué base de datos estamos hablando, ¿no? Por eso te digo que es importante que el Estado clarifique. Y por otro lado, un hackeo dirigido a través
de los gusanos, los malware, bueno, la sinfín de herramientas con las que ya se vulneran sistemas protegidos. Bueno, bueno, o sea que lo que vos haces es exponer esta información y pedirle al gobierno, no sé si has hablado con Vergés, con la Universidad de La Punta, con la Autopista de la Información. Sí, no, con ellos de forma directa no, por supuesto que es un tema de lo que lo venimos pidiendo desde el 1 de abril en la legislatura en general, a todo lo que es ciberseguridad, desde violencias digitales, a ludopatía digital, la protección de datos personales, con proyectos de ley que tenemos en el Poder Legislativo para discutir, y en ese sentido sí, un sinfín de solicitudes de informe del cumplimiento de la normativa de protección de datos de los puntanos, que no están despachando y que no nos están respondiendo. No responden. No, y no los han sacado la legislatura tampoco, ¿no? Está bien. Y en ese sentido hemos solicitado que se generen al menos reuniones personales con el oficialismo sobre este tema, porque no solo podemos hablar de Vergés, el mismo oficialismo lo tiene a Walter Agüero en su estructura del Ministerio de Seguridad, gente que en estos temas ya viene con experiencia y sin embargo todavía el oficialismo de los diputados no ha generado instancias de diálogo o de información sobre todo esto. Bueno, muy interesante. Seguimos con el tema, Fernanda. Muy amable y gracias por atendernos. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Fernanda Espinosa.